Bien, entonces, hoy vamos a ver una aplicación de una serie, bueno, una aplicación de autorregresivo de orden 1. Vamos a tomar una serie y la vamos a modelar como un autorregresivo de orden 1. Entonces, solamente para recapitular de qué se tratan los autorregresivos de orden 1, voy a empezar con el concepto teórico, ¿no? Entonces, bien, los autorregresivos de orden 1 son, que en general lo vamos a poner así como AR1, son de la forma, digamos, como estructuralmente o de forma analítica son de esta forma, son una serie de tiempo que tiene un componente constante, que hemos hablado mucho sobre, bueno, lo he conversado en otras ocasiones, que este componente constante puede ser cero, es decir, este A0 puede ser cero, es decir, que la serie está centrada en el cero. Eso pasa mucho con series, por ejemplo, de rendimientos de acciones, que los rendimientos de acciones muy probablemente están centrados en el cero, a veces son mayores a cero y a veces son negativos, ¿no? Acciones muy particulares cumplen estas condiciones. Bien, otro componente que es A1, que sería la participación o el componente o la proporción de información que le aporta la serie misma, pero en el periodo inmediato anterior. Este es un A1 y es una ecuación en diferencia de orden 1. La vamos a hacer estocástica, como la hacemos estocástica, con un componente, le agregamos un UDT, que es un componente, es un ruido blanco, que es un proceso puramente aleatorio. La clase pasada simulamos cómo construir series de esta manera, que tienen un componente puramente estocástico y un componente determinístico. Bien. Lo que voy a hacer ahora, voy a tomar una serie en particular, concretamente la de pasajeros transportados en el sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México, y vamos a ver que también cómo se vería modelándola como un AR. Bien, ¿cuáles son las condiciones que deberíamos esperar ver una vez que modelamos la serie? Bueno, la única condición que en este punto hemos puesto es que A1 en valor absoluto sea menor a 1. Y esto nos garantiza dos cosas. Uno, que la trayectoria generada por este proceso sea convergente, es decir, no explote, que no diverja de un valor promedio, ¿no? Que esperamos. Y dos, y es una cosa que después voy a entrar más en detalle, es que sea invertible el proceso, ¿no? Que sea invertible, es decir, que puedo transformar esta ecuación en una expresión distinta, despejando la información que tiene xt menos 1 del otro lado del signo igual, operando con el operador rezago y haciendo la inversión. A eso me refiero. Entonces, esperaríamos que en promedio la media de este proceso sea A0 entre 1 menos A1. Estas es en general las características de este modelo. Entonces, una serie de tiempo que tiene esta estructura, que debe cumplir con que A1 sea menor a 1 en valor absoluto. Entonces, en el largo plazo o digamos como valor esperado del componente debería de converger o aproximarse mucho a esta cosa que la ponemos de esta manera también, que es A0 sobre 1 menos A1. Ahí debería de tender la serie, si es que se comporta como un autorregresivo de orden 1. Entonces, acuérdense que esto es mucho como siempre hemos trabajado en economía, ¿no? Construimos un modelo teórico y luego vemos los datos y vemos si ese modelo teórico se ajusta a la realidad. Entonces, vamos a empezar con este proceso. Bien, voy a cambiar de pantalla y voy a empezar a compartir ahora a R. Bien, ¿me pueden avisar si ven R, por favor? Solamente para confirmarlo. Sí, señor profesor. Sí. Perfecto, bien. Entonces, en GitHub tienen una carpeta que es clase 5. Clase 5, dentro de clase 5 hay un archivo que se llama clase-aplicación-ar entre paréntesis 1. Entonces, vamos a hacer una aplicación del autorregresivo de orden. Voy a regresarme hasta el inicio. Entonces, este es un autorregresivo de orden 1, es lo que vamos a modelar. Aquí está el setup del Markdown que vamos a ver, o de los chunks que vamos a ir ejecutando. Voy a ejecutar todas las líneas, entonces, porque son librerías que ya hemos utilizado. Entonces voy a utilizar ggplot2 para graficar, gplyart, que es para
poder operar sobre data frames. En este momento creo que no he ocupado ninguna operación muy compleja que implique utilizar dplyr, pero siempre la traigo como una biblioteca que puede ser necesaria más adelante, ¿no? Tengo readxl, que es para leer archivos XLS o archivos Excel, como queramos decir, y la biblioteca stat, que me permite calcular estadísticas descriptivas, y me permite implementar una función para convertir una serie en, digamos, bueno, no una serie, sino un arreglo en una serie de tiempos. Entonces, vamos a importar datos. Vamos a utilizar la base que se llama base transporte.xlx. La hoja de cálculo dentro de la base de transporte, si es que vienen varias hojas, vamos a utilizar la de datos. Creo que concretamente esta no tiene más hojas, pero si algún día tuvieran un Excel con múltiples hojas, esta es muy buena opción, ¿no? Seleccionar qué hoja concretamente queremos importar. Y le estoy indicando que en efecto que la primera columna, la primera fila es el nombre de las columnas, ¿no? Bien, importo los datos y me va a mostrar en el encabezado y estos son los primeros. Bien, lo que voy a hacer ahora es convertir las series a una serie las columnas a una serie de tiempo. Estas ya lo habíamos hecho anteriormente, que muy sencillo es, vamos a tomar el comando time series, que nos permite tomar una columna o varias columnas dentro de un data frame y volverlo serie de tiempo. Entonces, concretamente, en esta línea en la que estoy en la 54, lo que estoy haciendo es tomar de datos 4 columnas, ¿no? Estoy tomando pasajeros en vuelos nacionales, pasajeros en vuelos internacionales, vuelos nacionales y vuelos internacionales, y esas 4 columnas, le estoy diciendo al software que esas 4 van a ser una serie de tiempo, que va a iniciar en enero de 2000, y que va a terminar en 2021, julio, que es de frecuencia 2. Entonces las series son mensuales. Entonces quiere decir que el número que está después del 2000 y del 2021, ese entero que está ahí, indica meses. Bien. A veces es bueno tomar todo un conjunto de datos y volverlo series de tiempo, porque es más fácil manipularlo para ciertas operaciones, como la que voy a hacer a continuación, que es un plot. Y es muy sencillo todo ese conjunto de datos volverlo serie de tiempo. Ahora bien, en este punto, tal vez no les va a ser tan familiar, pero cuando veamos vectores autorregresivos, verán la importancia de distinguir series univariadas de series multivariadas. Concretamente, la línea 54 es una serie multivariada. Bien, en este momento probablemente todavía no les hace la distinción muy clara, pero cuando veamos vectores autorregresivos será más sencillo entender. Luego, la siguiente línea, voy a tomarme concretamente pasajeros en el transporte colectivo metro, esa sola serie o esa sola columna, y la voy a volver serie de tiempo. La serie empieza en 2000 y termina en 2021 y es de frecuencia 12. A esos dos conjuntos de series, tanto de la línea 54 como de la línea 159, les voy a llamar series en niveles. ¿Qué significa que la serie esté en niveles? Significa que no le he dado ningún tratamiento. Que tal cual, como la he tomado, la tomé de alguna fuente y sin darle ningún tratamiento específico, voy a llamarle serie en niveles. ¿Qué tipo de transformaciones puedo hacerle a las series? Básicamente, al menos en este campo de series de tiempo, 2 transformaciones. La primera transformación es tomarles el logaritmo. Y la segunda transformación importante es tomarle la diferencia. Voy a empezar por los logaritmos. Los logaritmos los voy a construir en la línea 64 y en la línea 69. Y voy a tomar las mismas datos, o sea, digamos el mismo conjunto de datos, y voy a aplicar la función log. Por default, R, cuando aplico la función log, entiende que es logaritmo natural. Salvo que yo especifique otra cosa, algún cambio de base, por ejemplo, un logaritmo base 2 o un logaritmo base 10, lo puedo hacer. Sin embargo, si utilizo log sin ningún otro tipo de componente, entenderá R que es el logaritmo base número Euler. O logaritmo natural, como le queramos decir.
Bien, ¿por qué es importante transformar las series a logaritmos? Por dos razones. Una razón la conversé muy al principio del curso, y que era que les dije que cuando las series están en logaritmos, una de las ventajas que tiene es que cualquier estimación que hagamos con logaritmos, entre series de logaritmos, los coeficientes asociados a las regresiones con variables que son logaritmos, se pueden interpretar como elasticidades. Si no se acuerdan mucho de la discusión, por favor, revisen un poquito las notas hacia las primeras clases. Ahí tengo más o menos una explicación de cómo es que podemos llegar a esa conclusión de que es una elasticidad esa estimación. Y dos, es que los logaritmos, al ser una función que es estrictamente monótona, permite mantener el mismo orden de los datos, con la salvedad de que nos permite suavizar la información y permite eliminar ciertas variaciones que pueden ser generar un poco de ruido en la estimación. Entonces, a veces esos tipos de transformaciones que aplanan las trayectorias de la serie son importantes, porque al final del día lo que podamos estimar a través de una serie de logaritmos, digamos que habrá perdido información o habrá sido suavizada, y por lo tanto perder información, eso significa básicamente suavizar una serie, y nos permitirá hacer una estimación muchísimo más, con menos variaciones o menos ruido. Esa es la razón, las dos principales razones por las que volvemos información en logaritmos. Luego tengo la información en diferencias. Ahora bien, ¿por qué hago las series en diferencias? Porque conforme vayamos viendo el curso, veremos que muchas veces tomar una serie en su forma niveles o en logaritmos simplemente, tiene el problema de que son series que a lo mejor tienen una trayectoria creciente constante. Observen, por ejemplo, el Producto Interno Bruto anual, salvo por las últimas crisis que hemos observado, que es la del año pasado, 2021, tal vez por ahí de 2015 hay otra desaceleración pequeña, 2008 seguramente, y 2001 y 2000, salvo por de esos movimientos, la serie normalmente muestra crecer o estar creciendo constantemente. Bien, entonces, este tipo de series son no estacionarias. Ya hemos conversado que las series estacionarias tienen esta forma de oscilar alrededor de una constante o alrededor de un valor constante y sin muchas oscilaciones aberrantes o con mucha variación. Voy a hacer un gráfico más adelante para ilustrar este punto. Entonces, normalmente tomamos las diferencias para eliminar la tendencia, que es el componente que le permite a la serie crecer. La eliminamos a través de una diferencia y nos permite entonces operar la serie de una forma, de una serie que ahora sería estacionaria. No he hecho ninguna prueba hasta este momento, no le he metido formalidad, no sé cómo distinguir cuándo una serie es estacionaria y cuándo no, pero lo voy a hacer. ¿Sí? En este punto, la manera en que, cómo puedo distinguir cuándo una serie es estacionaria de cuándo no lo es simplemente la observación. Bien, ¿alguna duda hasta este punto? No, profe. Ok, vale, bien. Entonces voy a ejecutar todo este chunk para que cree todos los objetos. Están aquí abajo ya los objetos que he creado. Entonces vamos a hacer unos gráficos. Bien, el primer plot que quiero mostrarles es este. Entonces voy a tomar Pax Metro. Y si se acuerdan, Pax Metro, que está aquí arriba, es un objeto que ya es una serie de tiempo. ¿Sí? Entonces, tomo la serie de tiempo, voy a seleccionar estas líneas y le voy a dar control enter solamente para que se haga ese plot. Entonces, este plot lo tengo aquí. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a ejecutar todo el chunk y vamos viendo gráfico por gráfico. Entonces, voy a ejecutar todo Ahora, podemos navegar a través de los resultados en estas ventanitas. Entonces, esta primera ventana es el gráfico que está aquí, es el primer gráfico. La segunda ventana es este segundo gráfico y la tercera ventana es este gráfico. Bien, voy a empezar por la primera. Entonces, son pasajeros en el metro, transportados en el sistema de transporte colectivo metro en millones de pasajeros. La serie se ve de esta manera, ¿no? Bien, como lo hemos conversado en la clase pasada, y esta caída que está aquí es básicamente el sismo de 2017, o durante un mes, poquito menos de un mes, pero sí como unas 3 semanas, 2 semanas más o menos, se observó una caída significativa en el número de pasajeros en el metro.
Y la razón era más o menos obvia, ¿no? La gente se quedó como un poco con el temor, el sismo, entonces empezó a movilizarse lo menos posible. Luego, con la entrada de la pandemia y los lockdowns, ¿cómo se dice? Bueno, lockdown, perdón por mi apachinguis, por estos procesos de cierre de la economía, la movilidad se disminuyó muchísimo, ¿no? Entonces, la serie cayó hasta este punto, pues entonces más o menos por aquí es donde están ahora el número de pasajeros transportados, entonces es una caída significativa. Luego, si le hacemos logaritmos, si tomamos logaritmos de la misma serie, veremos que ahora se ve así. Noten cómo es que lo primero que observamos es este proceso de suavizamiento de la serie, o sea, de tener unos movimientos muy grandes o digamos unas variaciones notorias, se suaviza, se aplana un poco la serie y se vuelve, incluso la caída de 2017 pareciera ser no tan grave respecto de la 2021, obviamente, pero sí es significativamente grave esa caída, ¿no? Bien, ahora, ¿qué pasa cuando le tomo diferencias, ¿no? Cuando le tomo diferencias se ve de esta manera. Entonces, solamente de observar la serie, si les hiciera yo la pregunta, ¿cuál de las tres series que estoy mostrando, de las tres ilustraciones de serie, piensan que es una serie que podríamos decir es estacionaria? Seguramente su respuesta sería que la última. Es muy probable que es la que es estacionaria. ¿Por qué? Porque cumple con esas condiciones, ¿no? De que oscila alrededor de una constante, en este caso la constante es cero. Muy probablemente la constante alrededor de la cual está oscilando. Bien, no tiene muchos cambios abruptos, ciertamente no los tiene, salvo por estas variaciones de 2017 y estas de 2020 y 2021, que son estas variaciones. Bien, salvo por esas variaciones, pareciera ser que la serie en diferencias es una buena serie o una serie que se comporta como una serie estacional. Ahora, podemos hacer combinaciones de series. Vamos a hacerlo de esta manera. Voy a utilizar una función de R que es par, que está aquí. Esta serie lo que va a permitir es combinar diferentes series o diferentes plots en un mismo gráfico. Puedo combinar de diferentes maneras. Puedo hacer combinaciones encimando series, encimando gráficos, es decir, poniendo gráficos unos encima de otro, que sería como graficarlos con los mismos ejes y las mismas cantidades en los ejes X y Y. Y eso lo puedo hacer también con la función par, o puedo hacer bloques de gráficos. Por ejemplo, si quiero hacer gráficos que sean en columnas o que sean en filas, lo puedo hacer con esta función. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, utilizo este parámetro de la función par, que es mfrow, que básicamente lo que le estoy diciendo es cómo es la forma de los renglones y de las columnas que vamos a utilizar. Entonces, lo que le estoy diciendo es, quiero que tengas 3 renglones y una columna. Entonces, lo siguiente que va a hacer es toda la información que yo le dé, concretamente plots, los va a acomodar en una forma que sea de 3 filas con una columna. Y al final hago par, y lo que le digo es par, ahora quiero que restablezca la versión original de los plots, que son una fila por una columna. Bien, vamos a ejecutar el chunk para ver cómo se ve. Bien. Y sucede esto, ¿no? Entonces los gráficos ahora son una sola columna y 3 filas. Bien, y tengo los mismos gráficos que habíamos anteriormente. Bien. Ahora bien, ya dejando como de lado como mi pequeño repaso de cómo hacer plots, vamos a entrar ahora sí una estimación de un AR1. Entonces, ¿cómo voy a estimar un AR1? Lo voy a estimar con la función que se llama ARIMA. Y es esta función que está aquí, ¿no? Entonces, ARIMA es una función que opera sobre un objeto que tiene que ser una serie de tiempo. Entonces, lo primero que voy a indicarle es quién es el objeto serie de tiempo.
El objeto serie de tiempo es paxmetro. Entonces, lo primero que voy a hacer es modelar este ARIMA con la serie de pasajeros en niveles. Y luego le voy a agregar el orden. El orden lo que me va a permitir es modelar una serie bajo diferentes escenarios, ya sea que sea como un AR, como un MA o como la combinación de ambos, ARMA, o una extensión que se denomina ARIMA. Más adelante voy a ir detallando cada uno. Concretamente, para modelar una serie bajo un modelo AR, la configuración es esta que tengo aquí subrayada, que es order C1,00. Lo que está diciendo es básicamente es de la entrada del componente AR, que es la primera entrada, quiero que utilices un orden 1, es decir, haz un AR1. Y las demás entradas ponlas en 0. Entonces, esta función ARIMA me va a poder estimar un AR con esta configuración. ¿Qué método de estimación va a utilizar? Un método de máxima verosimilitud, por eso le pongo SL. Entonces, voy a ejecutar esta línea únicamente. Si la ejecuto, me muestra aquí el resultado. Entonces me dice, esto es una ARIMA y estos son los coeficientes. Entonces, me dice que AR1, que este es si me regreso si puedo regresarme a la idea que inicié al principio de la clase, les dije que las AR1 eran de la forma, la serie de tiempo era igual a una constante, la constante es lo que denominamos intercepto, que tiene un valor de 4.75, más un A1, que es el componente o el factor que me dice cuánta de la información pasada del periodo inmediato anterior compone o aporta a la serie en este momento. Y ese A1 es este valor que está aquí, que es 0.88. Entonces, ¿cuál es nuestra condición de convergencia? Si lo queremos ver así. La condición de convergencia es que el componente A1 sea en valor absoluto menor a 1. Y en este caso esto es cierto. Entonces, yo podría decir simplemente que esta estimación A1 pareciera ser que este modelo tal cual es una buena aproximación, o digo, cumpliría con las condiciones matemáticas para decir que es un proceso que convergería y que podría ser impartible. ¿Sí? Ahora, ¿qué tan bien se ajusta a la estimación? Esa es otra cosa. ¿Sí? Eso todavía no lo hemos discutido en este punto. Lo que sí sabemos es que si a la serie de tiempo de pasajeros de metro la modelara como un AR1, la ecuación resultante es una ecuación que es convergente en el largo plazo. Va a converger a una media específica. Bien, ahora, ¿puedo hacer varias operaciones con este tipo de objetos? Sí. Por ejemplo, todo el objeto que la estimación la puedo guardar en una nueva cosa que se va a llamar ARPaxMetro. Cuando escribo ARPaxMetro, lo que va a hacer es imprimirla. Con esta función me va a decir qué elementos hay dentro del objeto, que es una estimación ARIMA. Con esto que está aquí puedo calcular la media de los residuales. ¿Por qué? Porque voy a entrar al objeto que es una estimación ARIMA, le voy a preguntar por sus residuales del ARIMA y con la función min lo que hago es calculo la media de esos residuales. Puedo hacer un plot de los residuales y lo voy a hacer el plot y esa es la configuración de los ejes que le voy a dar. Le doy run y bien, esto es como el resultado de la consola, vamos a verlo muy rápido. Este es el ARC que ya conocíamos. Bien, aquí están, este es el resultado de los names. Cuando le preguntamos por los names, me dice, hay coeficientes, hay un sigma 2, que es la varianza, hay la varianza de los coeficientes, no recuerdo exactamente qué es, está el log de la verosimilitud, está el resultado del criterio de Akaike, más adelante conversamos qué es eso, está el modelo como tal, el ARMA estimado, lo residual, digamos que cold es propiamente esta impresión que está aquí arriba, esta impresión que está aquí es el cold, las series utilizadas, el código que utilizamos para la estimación, el número de observaciones, esta de acá no la recuerdo exactamente, y el modelo, que el modelo al final del día es el objeto
que al final nos permite estimar. Bien. Esta que está aquí es la media de los residuales. Me voy ahora hacia el plot. Entonces, tengo los residuales de un AR1 y los residuales se ven de esta manera. Entonces, recuerden un poco cuando yo inicié mi planteamiento de un AR1. Les dije, un AR1 es una serie que se puede descomponer en un componente de una constante más el aporte que le da a la serie rezagada, concretamente en el periodo inmediato anterior, más un U, que U era un proceso puramente aleatorio. Ese U es esta cosa que estamos aquí ilustrando, son los residuales. Entonces, ¿qué condición tenía U? Que era un proceso puramente aleatorio, que era un ruido blanco. Entonces, si yo les pregunto si esta gráfica reflejaría un ruido blanco, tu respuesta debería de ser que no. No refleja un ruido blanco. ¿Por qué? Porque tiene estos variaciones, estos saltos grandes que ya habíamos detectado en la gráfica originalmente, que es la caída de 2017 y las caídas de 2020-2021. Entonces, ¿qué significa que los residuales tengan esta forma? Significa que hay información adicional que le hace falta al modelo y que potencialmente es observable que podríamos incorporar a la regresión para volver estos residuales un ruido blanco. Entonces nos falta hacer, este es un, digamos, tenemos un problema de especificación de la regresión. Poco a poco vamos a ir encontrando mecanismos para solucionar estos problemas de especificación. Concretamente vamos a utilizar objetos como las dummies, que somos muy socorridas por los economistas, que solemos utilizar ciertas dummies para ciertos momentos específicos. ¿Qué es una dummy? Dummy es una variable que toma el valor de 0 en casi todo el momento, en toda la historia de la serie, y solo en un punto específico toma el valor de 1. ¿Para qué nos sirve ese tipo de series? Para capturar esos fenómenos exógenos que parecieran no ser propios de la serie de tiempo, porque son exógenos concretamente. Entonces hay que agregar una variable que capture esa información. ¿Qué tipo de situaciones son esos modelos, ese tipo de fenómenos exógenos? Un sismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en 2017 tenemos ese cambio abrupto de la serie, entonces sí necesita probablemente una dummy, porque fue un fenómeno totalmente exógeno en la serie. La caída del transporte en 2020 y 2021 por la pandemia, entonces también son fenómenos exógenos. Bien. Ahora, ¿qué pasa si lo modelo en diferencias? Si lo modelo en diferencias, tengo dos formas de hacerlo. La primera es utilizar esta configuración, pero en lugar de utilizar pasajeros en metro, utilizo los pasajeros en su diferencia logarítmica. Entonces, si le doy control enter a esta línea, este es el modelo resultante. El A1, el componente A1, si bien es negativo, sigue siendo valor absoluto menor a 1, por lo tanto, este AR debería de ser convergente. Noten que la media disminuyó, ya está ahora en el orden de los negativos. Podría yo estimarla con esta otra especificación. Y noten cómo es que cuando hago esta especificación pierdo la constante. ¿Sí? Lo que pasa es que si lo hago con la línea 149, yo estoy diciendo al modelo que sí, para mí es relevante la constante y por lo tanto la modela. Si lo hago con la línea 151, en realidad lo que estoy diciendo a todo es que para mí es irrelevante el componente de constante, que de hecho la constante es igual a 0. Por lo tanto, no la considero dentro de la estimación y la pierdo. Noten cómo es que los componentes R1 en ambas ecuaciones son básicamente lo mismo. Por una variación hacia el final, de uno es 34, el otro es 30, muy pequeña, y ese es el efecto que tiene haber quitado la constante, ¿no? Esa modificación que suele haber. Mi recomendación es utilicen la línea 149 y no una especificación de la línea 151. ¿Por qué? Porque la constante sí es relevante para nosotros. Muchas veces nuestras series, a pesar de que estén en diferencias, tendrán un valor constante que es importante para nuestra estimación.
Podemos hacer lo mismo, estimar el arima y guardarlo en un objeto, imprimir los resultados, igual obtener los nombres, la media y el plot. Vamos a hacer esto y vamos a ver el plot final. Noten cómo es que el plot al final del día sigue teniendo el mismo problema, porque lo que no hemos solucionado es precisamente estos choques exógenos que se han observado en 2017 y 2020 y lo que va de 2020. ¿Vale? Bien. ¿Alguna duda con el proceso de estimación de un AR1? Bien. Está claro, Entonces, profe. ok, vale. Bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es empezar a conversar lo que son los AR2. Vamos a cambiar de pantalla, entonces vamos a regresar a OneNote. Entonces vamos a empezar con los AR2. Bien. ¿Qué es un AR2? Una serie que se comportaría como un AR2 debería ser de la forma de este estilo. La serie de tiempo tiene un componente constante A0 más un componente A1, que es la información de la serie en el periodo inmediato anterior, más un A2, que es la serie con información 2 periodos hacia atrás, más un componente UDT. ¿Qué características tiene UDT? UDT es un proceso puramente aleatorio, ¿no? Es un proceso puramente aleatorio. Y lo que ello implica, ¿no? Que es básicamente que tiene media cero, que tiene varianza constante, entonces esperaríamos que su valor esperado, U de t, sea igual a cero, que su varianza, la varianza de U de t, sea igual a sigma cuadrado para todo t, es decir, no importa en qué parte de la serie nos paramos, en qué parte de U de t nos paramos, siempre va a ser una varianza constante, y la no autocorrelación. ¿Eso qué significa? Que la covarianza de U de S con U de T es igual a 0 para todo T distinto de S. Esto implica que no hay autocorrelación en los residuales. No hay información común entre una situación en el periodo S con el periodo T. Bien. Bien, ahora, ya una vez planteado, entonces, lo que podemos ver de aquí es que un AR2 es básicamente una serie, una ecuación en diferencia de orden 2, orden 1, orden 2, estocástica, porque le estoy agregando el componente U de t. Entonces, si es una ecuación en diferencia, yo ya sé cómo operar con las ecuaciones en diferencia para encontrar una solución de esa ecuación en diferencia. Entonces, ¿cómo voy a operar? Bueno, lo primero que voy a hacer es aplicar el operador rezago al modelo y despejar del lado izquierdo del signo igual y agrupar los términos semejantes. Entonces, quiere decir que mi AR2 ahora se va a ver de la siguiente manera, es A0 más un A1 que aplica el operador rezago XT más A2 que le va a aplicar el operador rezago al cuadrado de XT más U de T. Lo que puedo hacer es entonces despejar. Eso implicaría que el que voy a tener es XT menos A1 de LXT menos A2 de L al cuadrado XT igual a A0 más U de T. Si agrupo los términos semejantes, lo que tengo es lo siguiente. Entonces esto se ve como 1 menos A1L menos A2 L al cuadrado se multiplica a XT y esto es igual a 0 más U de T. En general yo puedo decir que entonces esta es una situación en la que hay un vector alfa que depende de L que multiplica a XT que es igual a 0 más U de T. Bien. Ahora,
Si se acuerdan cuando conversamos ecuaciones en diferencia de orden 2 y de orden superior también, dijimos, bueno, que este vector, que diga este polinomio que se forma por los operadores de rezago, en el fondo lo que configuraba era un vector, o perdón, un polinomio característico del cual podíamos extraer sus raíces y las raíces nos iban a decir muchísimas cosas, como por ejemplo, si el proceso era convergente o no lo era. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que en el fondo, alfa de L se puede traducir después en un polinomio característico que sería de la forma x al cuadrado menos a1x menos a2 igual a 0. Donde lo que vamos a esperar es que cada una de las raíces, en este caso son dos raíces, cada una de las raíces, en valor absoluto, y cuando sean números imaginarios en su módulo, sea menor a 1. Esto nos va a permitir que el proceso sea convergente, que no sea divergente y que no explote o tenga una trayectoria totalmente explosiva o que se modifique hacia un punto oscilatorio, que esto también es posible, que la serie oscila alrededor de un valor y nunca converge. Ahora bien, entonces voy a operar en general con la idea de que existe este polinomio alfa de L. Este polinomio alfa de L voy a suponer que tiene un inverso, que voy a denominar como alfa a la menos 1 de L, y que tiene la característica de que cuando multiplico ese polinomio por alfa de L, el resultado de este producto es igual a 1. Entonces, suponiendo que esto es cierto, entonces voy a reescribir mi proceso autoregresivo de orden 2 de la siguiente manera. Esto va a ser xt, va a ser igual a A0, multiplicado por alfa a la menos 1 de L, más alfa a la menos 1 de L, que multiplica a 1 de T. Bien, ahora, este alfa a la menos 1 de L, podríamos, sin problema alguno, podríamos decir que alfa a la menos 1 puede ser de esta forma. Puede ser de la forma 1 sobre 1 menos A1 de L menos A2 de L al cuadrado. De esta forma. No hay nada que lo impide, ¿no? Simplemente puede ser esta la forma que tiene alfa a la menos 1. Bien, si esta es la forma que tiene, entonces noten que para el primer componente, A0 es una constante. Entonces quiere decir que este alfa 1, que depende de L, entonces es irrelevante que dependa de L. Porque L es un operador que rezaga cosas. Pero en este caso es una constante, entonces no hay nadie en quien rezagar. Por lo tanto, la expresión debería de ser igual a xt, debería ser igual a A0, dividido entre 1 menos A1 menos A2. Simplemente eso. Es más interesante el segundo tramo de la historia. Bueno, el segundo tramo de la historia sería 1 sobre 1 menos A1 por L menos A2 de L al cuadrado por U de T. Ahora, la pregunta viene en este punto es, esta expresión que está aquí, ¿cómo se puede reescribir? ¿Y por qué es importante reescribirla? Es importante reescribirla porque en este punto yo no sé qué hacer con esta expresión. Esta expresión, ciertamente, lo que me está diciendo es que hay cierta información del rezago que es relevante y que le va a aplicar al ruido blanco. Entonces, bien, ¿cómo puedo reescribir esta expresión? Bien, voy a utilizar una notación que es muy común en los libros de series de tiempo que se llama descomposición de Waltz, así como se escribe, Waltz, o Waltz, como quieran decir. Pero ya creo que se dice Waltz. Bien, esta descomposición, la descomposición que propone Waltz, es que dice, bueno, si bien
cuando resolvimos el problema de ecuaciones en diferencia de orden 1, lo que pudimos observar era que las cosas que son de esta forma, 1 menos A1 por L menos A2 por L al cuadrado menos, puntitos menos, AP, L a la P, que son de esta forma, todas las cosas que son de esta forma, en realidad se pueden descomponer como lo siguiente, como una expresión que depende de una constante cero, más un componente phi1 que depende del operador rezago en el momento 1, más un phi2 que depende del operador rezago aplicado 2 veces, más puntitos más, así hasta infinito. ¿Cómo sé que es hasta infinito? Bueno, porque si ustedes se acuerdan, estas cosas que se pueden invertir de esta manera eran resultado de la progresión geométrica. Y una progresión geométrica que tenía bajo ciertas condiciones podía converger a una expresión que podíamos conocer. Entonces, en general, la descomposición de Watt utiliza esa propiedad y dice, bueno, en general las cosas que son de esta manera se pueden descomponer así. Y esta expresión, esto, como les dije, puede continuar hasta infinito, aplica para cualquier valor de P mayor a 1. Entonces, cuando P es igual a 1, cuando P es igual a 2, 3, 4, no importa, siempre va a ser la misma expresión. Dicho de otra manera, quiere decir que entonces mi autorregresivo de orden 2 va a estar dado por la siguiente expresión. Va a ser igual a A0 por 1 menos A1 menos A2 más phi 0 más phi 1 multiplica a L por U. Perdón, aquí me faltan más L. Voy a continuar escribiendo hacia acá, solamente por un tema de espacio, entonces más y 2 de L al cuadrado, más así hasta infinito, toda esa expresión que multiplica a U de T. Esto es bajo la notación de Watt. Bien, ahora, esta notación de Watt la puedo reagrupar, entonces voy a multiplicar a U por cada uno de los componentes. Entonces, cuando multiplico a U por cada uno de los componentes, entonces esto me debería de quedar más o menos algo de este estilo. Esto me debería de quedar igual a A0, que dividido entre 1 menos A1 menos A2, más phi 0 que multiplica a U de T, más phi 1 que multiplica a LU de T, más, continúo por acá, que sería phi de 2 de L al cuadrado, U de T, más todos los demás componentes. Bien. Ahora, ya que tengo esa expresión, entonces puedo notar que esta cosa la puedo reagrupar como como una suma infinita de U de T. Entonces, bien, ¿cómo lo voy a reagrupar? De la siguiente manera. Entonces, yo voy a decir que en general, X de T va a ser igual a A0 sobre 1 menos A1 menos A2, más la suma desde J igual a 0 hasta infinito de phi de T menos J multiplica a U de T menos J. Y esta es una expresión que ya habíamos encontrado anteriormente. Al menos para el AR1. Pero ahora lo tenemos para el AR2, porque el AR2 ya nos complica la situación, porque tenemos ya dos raíces del polinomio característico. Bien. Algunas otras incógnitas que nos quedan es, bueno, todas estas incógnitas que están asociadas con U, también las debería de poder encontrar. Sí, la manera de encontrarlas es con un procedimiento que se llama método de coeficientes indeterminados. Ese método lo abundo con más detalle en las notas, solamente para hacer más claro cómo encontrar esas expresiones. No obstante, no quiero como consumir muchísimo tiempo en explicar cómo se encuentra. Es un procedimiento
Es un algoritmo básicamente de encontrar raíces. Es muy sencillo, la verdad. Pero bueno, lo dejo para que puedan arrastrar el lápiz un poco más adelante ustedes. Bien, entonces esta sería la expresión general de un autorregresivo de orden 2. Y digo expresión general porque la puedo interpretar de la misma manera que lo hice cuando hice el autorregresivo de orden 1. Cuando hicimos el autorregresivo de orden 1, dijimos, bueno, la expresión final del autorregresivo de orden 1 resultaba ser un componente que era una constante, más la serie de acumulación de todos los choques exógenos o todos los choques que son asociados con el ruido blanco, acumulados desde el inicio de la serie hasta el final de la misma. ¿Sí? Entonces, toda esa información en realidad es lo que va a valer la serie en el momento T. Bien. Ahora, ¿qué otras cosas podemos observar de esta serie? Bueno, podemos observar características similares que hicimos cuando vimos el AR1. Por ejemplo, la media. ¿Cuál es la media de esta expresión? Entonces, lo que me voy a preguntar es, ¿cuál es el valor esperado de x de t? Bien, el valor esperado de x de t, si ustedes operan de forma similar a como lo hice cuando estimé el A1, se van a dar cuenta que esto es igual a A0 sobre 1 menos A1 menos A2. Simplemente eso. Esto es la media. Entonces, en general, y le vamos a decir que esto es igual a 1000. En general vamos a decir que la serie, la expectativa es que la serie que cumple un comportamiento similar a un AR2, en el largo plazo se va a comportar como esto, como la división de su intercepto entre 1 menos los respectivos coeficientes asociados a los componentes A1 y A2. Bien, ¿qué otra condición vale la pena observar aquí? Es, por ejemplo, cómo se ve la varianza y cómo se ve la covarianza. La varianza y la covarianza tienen formas muy peculiares. También en las notas soy más específico en cómo encontrarla. También, como les digo, es pura álgebra en realidad. La varianza de este proceso de x de t estará dada por, bueno, lo que yo denominé como gamma en cero, y esto sería igual a 1 menos A2 sobre 1 más A2, que multiplica a 1 menos A2 al cuadrado, todo esto menos A1 al cuadrado, todo esto cuadrado. No, perdón, por todo esto multiplicado por, ¿ya? Todo esto multiplicado por sigma cuadrado. Donde sigma cuadrado pues es la varianza de el término de error. ¿Sí? La covarianza también podemos encontrar una expresión y podemos encontrar una expresión para la correlación o para la autocorrelación, como queramos decirlo, y por lo tanto para la función de autocorrelación. No obstante, no quiero entrar con muchísimo detalle a esas expresiones, en realidad no son tan importantes en este punto para mí. Lo importante para mí en este punto es que ustedes tengan más o menos claro de qué es un AR2. Voy a hacer un pequeño resumen entonces. Un AR2, lo voy a poner aquí de esta manera, es un proceso AR2, es una ecuación que se ve de esta forma, tiene un componente constante más un componente que nos dice cuánto aporta la información del periodo inmediato anterior, más cuánto importa la información del periodo inmediato hace dos, bueno, del periodo de hace dos periodos atrás, más un componente U de t, cuya solución de largo plazo debería ser de la forma A0 sobre 1 menos A1 menos A2 más la suma desde J igual a 0 hasta infinito de phi de t menos J más U de t menos J. Y esto sería la solución. La condición de convergencia es
que las raíces asociadas al polinomio característico, que voy a denominar como xy, sean un valor absoluto menor a 1. ¿Sí? El polinomio característico está como lo expresé hace un momento, que era de la forma x al cuadrado menos a1 por x menos a2 igual a 0. Las raíces de ese polinomio deberían de cumplir con esta característica. Bien, cuando veamos aplicaciones, lo que vamos a hacer es vamos a tomar una gráfica de un círculo unitario, y el círculo unitario, como lo conversé cuando platiqué un poquitito sobre las ecuaciones de diferencia de segundo orden, es un círculo porque se grafica sobre dos ejes, sobre el eje de los reales y sobre el eje de los complejos. Y en cada uno de sus extremos tiene dos constantes conocidas. Por aquí tiene a i y por aquí tiene a menos i. Por aquí tiene a 1 y por aquí tiene a menos 1. Entonces el círculo, perdón por mi dibujo que no está en círculo, pero más o menos el círculo es la expresión que se generaría por esta cosa, bueno, más circular. Y cuando las raíces del polinomio característico caen en cualquier región dentro de este círculo, garantizamos que el proceso es convergente. Ahora bien, esta garantía de convergencia no nos habla sobre qué tan bien se ajusta el modelo AR2 a la serie. Yo quiero que lo tengan claro. Hasta este punto, las únicas herramientas que ustedes tienen es saber distinguir cuando un proceso AR del tipo 1 o 2, al menos hasta este punto, es convergente. Solo saben qué tan bien se ajusta un modelo AR1 o un modelo AR2 a la serie. Esa es una cosa que en este punto todavía no saben. ¿Sí? Lo vamos a saber muy probablemente como en 2 o 3 semanas. Sabremos cuándo esto se cumple. Bien. Con esto termino mi exposición del día de hoy.